Está linda la serie 8, ¿no? Todavía no la pude arrancar, la verdad. ¿No pudieron? Bueno, la serie 8 son reacciones químicas. Entonces vamos a emplear algunos de los conocimientos de lo que venimos viendo desde el principio del curso, también de gases, también de soluciones. Vamos a utilizar todas las herramientas que hasta ahora venimos manejando y nos metemos con las transformaciones químicas. Cuando uno quiere hablar de una reacción química, lo primero que hace es escribir una ecuación química. Y en las ecuaciones químicas, ustedes van a ver siempre, se escriben los reactivos del lado izquierda de una flecha y a la derecha de esa flecha se ponen los productos. Como queriendo decir que ciertos reactivos reaccionaron para dar productos. No siempre hay dos o más reactivos, puede ser un solo reactivo. No siempre hay dos o más productos, pueden ser un solo producto. Las reacciones pueden ser muy distintas unas con otras. Pueden ser en todos los estados de agregación, gaseoso, líquido, sólido, dependiendo de las condiciones en que se haga. Y bueno, nosotros nos van a empezar a preguntar cuánto se obtiene de determinadas sustancias si parto de tal sustancia. Entonces van a hacer ese tipo de preguntas. Bueno, acá Martín dice que no entendió lo del método ion-electrón. Bueno, si quieren empezamos con algún ejercicio así sencillo de la serie 8, como para que vayan entrando en tema, los que no pudieron empezar. Y por supuesto que podemos hacer algún ejercicio del método ion-electrón que sirve para balancear una ecuación química. Entonces el ejercicio 8.1, por ejemplo, dice responder si los procesos siguientes son ejemplos de un cambio físico o de un cambio químico. A. Disolución de agua en agua del cloruro de sodio. Bueno, ese es un proceso físico, porque el cloruro de sodio no es que cambia no es que se transformó, es que simplemente se disoció. Entonces, el cloruro de sodio nosotros sabemos que es una sustancia iónica. Los enlaces iónicos son muy fuertes. Sin embargo, si la pongo en agua, se rompe el enlace iónico, porque el agua forma otras interacciones con los iones que formaban la sustancia iónica. En el caso del cloruro de sodio, queda el sodio más separado del cloruro, o sea, del cloro menos. Y a cada sodio más y a cada cloro menos lo rodean varias moléculas de agua, en lo que se llamaría una interacción ion-dipolo, se llama. La palabra ion se refiere al ion y la palabra dipolo se refiere al agua. Y eso justifica energéticamente la disolución de cloruro de sodio en agua. Se rompen las uniones iónicas, pero se forman otras. Sin embargo, esto es un proceso físico, porque no hubo una transformación de la materia. No es que el cloruro de sodio se desintegró o se descompuso en otra cosa. Simplemente se disoció. Ahora, en el ítem B que dice combustión del butano, eso sí es una reacción química. La combustión del butano es la reacción entre un combustible, que es el butano, y un comburente, que es el oxígeno, para dar siempre los mismos productos, siempre y cuando la combustión sea completa.
Cuando la combustión es completa, los productos son dióxido de carbono y agua. Entonces, eso sí, es una transformación de la materia. El butano se transformó en otra cosa. El oxígeno se rompió por la mitad, digamos, se rompió el doble enlace del oxígeno y se formó otra cosa, dióxido de carbono y agua. Entonces, eso sí es una transformación química. Evaporación del agua. La evaporación del agua también es una ruptura, pero no de un enlace covalente o iónico, sino que es una ruptura de la interacción puente-hidrógeno del agua líquida para formar agua gaseosa. Eso es una transformación física o, más que transformación, proceso físico, la evaporación de agua. De oxidación de hierro, dice. La oxidación de hierro es una transformación química, porque partimos de hierro metálico más oxígeno del aire, queda óxido de hierro. Es una reacción química. Y finalmente dice dilución de una solución acuosa en etanol. Bueno, eso es un proceso físico. Lo único que estoy haciendo es agregar agua a una solución, con lo cual habrá interacciones agua-soluto y agua-agua nuevas. Pero nada más, es un proceso físico. Esto es para introducirnos en el tema, que es cuando estamos en presencia de una reacción química y cuando no. En el ejercicio 2 ya nos presentan algunas reacciones químicas y nos dicen que las balanceemos. Por ejemplo, me dice en la parte A, el potasio elemental reacciona con agua para producir hidrógeno e hidróxido de potasio acuoso. Esa es una reacción química y se simboliza con una ecuación química. Entonces ahí ya tenemos que escribirla y balancearla. Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando ve una reacción química es, una ecuación química, es balancearla. Sí, Guillermo, ahora voy a explicar lo de agente oxidante y agente reductor. Hola Gustavo, vino Gustavo. Hola Fede, buenas a todos. No, estábamos introduciendo el tema. Bueno, yo le subí ahí un par ¿Querés decirles algo? ejercicios de redox. No, que le subí un par de ejercicios de igualación del método de ion-electrón para reacciones redox, con la explicación de agente oxidante, agente reductor y la igualación en medio ácido y medio básico, que igualmente ahora lo vamos a explicar. Y también uno muy sencillito de cálculos estequiométricos, como para introducir el tema que después de redox lo vamos a profundizar. Bueno, bueno, yo les estaba contando un poquito cómo es esto de las reacciones químicas. Entonces voy a compartir un poco de pantalla. ¿Ahí están viendo algo, chicos? Sí, sí. Bueno, simplemente a modo de introducción, el ejercicio 2A dice que el potasio elemental, cuando dice potasio elemental, yo lo que hago es poner potasio metálico. Entonces, potasio, perdón, estoy haciendo rojo, mejor hacerlo negro. Ahí, ¿están viendo que estoy escribiendo? Sí. Potasio, potasio elemental es potasio. Ya está. Dice, potasio elemental reacciona con agua. ¿Cómo es la fórmula del agua? ¿Cómo es? H2O. H2O. H2O.
Entonces el potasio reacciona con agua y dice para producir gas hidrógeno, el gas hidrógeno es hidrógeno 2, e hidróxido de potasio acuoso. Entonces ahí me tengo que acordar un poco de lo que aprendí de nomenclatura. Pongo una flecha, porque cuando dice para dar, pongo una flecha. Hidróxido de potasio acuoso, es así la fórmula de hidróxido de potasio acuoso, y gas hidrógeno. Y lo que tengo que hacer siempre en las ecuaciones químicas es poner el estado de agregación. El potasio elemental es un metal, entonces va a ser sólido a temperatura ambiente, ¿no? El agua va a ser líquida a temperatura ambiente y presión atmosférica. El hidróxido de potasio va a estar en solución acuosa, entonces le pongo AC. Y el hidrógeno va a estar en fase gaseosa. Todas estas cosas me las dan siempre, en realidad. En este problema lo tengo que hacer, pero me las dan. Bueno, una vez que yo tengo escrita la ecuación química, lo primero que hay que hacer es balancearla. Fijarse si de la izquierda de la flecha hay la misma cantidad de átomos que a la derecha de la flecha, de cada átomo. Por ejemplo, el potasio hay uno a la izquierda y uno a la derecha, está bien. El hidrógeno hay dos a la izquierda, pero hay tres a la derecha, ¿ven? Uno, dos, tres. Está mal. Y el oxígeno hay uno y uno. Entonces, esta ecuación hay que balancearla. ¿Cómo hago para balancearla? Tengo que inventar algo para balancearla. No sé qué, pero algo hay que inventar. Colocamos coeficientes estequiométricos en este caso. Sí, sí. Claro, claro. Hay que aplicar los coeficientes estequiométricos. Pero ¿cuáles? Porque hasta ahora hay coeficientes estequiométricos. Así como ustedes la ven, está el coeficiente estequiométrico 1. Lo que pasa es que el 1 no se pone. Pero está, ¿eh? Bueno, ¿qué coeficientes pongo? ¿Qué se les ocurre? Yo comenzaría con un 2 en el hidróxido de potasio. ¿Por qué? Te voy a hacer caso, ¿eh? Y de esa manera también pondría un 2 en el agua. Muy bien, claro. Esta forma es para convertir este número impar en un número par de hidrógenos, porque ahora tengo 4 hidrógenos. Entonces, si pongo acá un 2, el hidrógeno ya me quedó balanceado. Perfecto. Y los oxígenos también me quedaron balanceados, miren. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Lo que no me quedó balanceado es el potasio. Lo arreglo fácil eso, por el punto. Claro. Y ya está, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una vez que está balanceada, yo tengo que explicar esta reacción química con palabras. Y la manera de explicar con palabras es la siguiente. 2 moles de potasio reaccionan con 2 moles de agua para dar 2 moles de hidróxido de potasio y 1 mol de hidrógeno. Y ya está. Esa es la forma de expresar el proceso que sucedió, la transformación. ¿Está bien? Bueno, y así tienen que hacer con los otros. Bueno, ¿cuál querían hacer? Me dijeron. Uno de ion electrón. Ocho cinco dice Martín. Ah, bueno. Entre las reacciones que uno podría llegar a clasificar las reacciones químicas,
en, por ejemplo, no lo vamos a ver mucho nosotros, pero uno podría clasificar las reacciones químicas en reacciones de síntesis, donde partimos de dos o más reactivos para dar un solo producto. O reacciones de decomposición, donde partimos de un solo reactivo para dar dos o más productos. O reacciones de combustión, como la que vimos en el problema 1. Reacciones de precipitación, donde hay una precipitación de uno de los productos, o sea, se convierte en sólido. Y también existen las reacciones redox. Las reacciones redox son aquellas en donde se cambia el estado de oxidación de alguno de los átomos que intervienen. Entonces, lo que tengo que hacer yo para analizar si una reacción es redox o no, es mirar átomo por átomo cuál es su estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, en el problema 8.5, ¿lo tienen a mano el 8.5? Si no, lo escribo. Martín dice el C. A ver, el 8.5C. Bueno, la vamos a escribir esta. La vamos a escribir. Eh, eh, ¿Ahí están viendo algo, chicos? Sí. Bueno, el 8.5C dice dióxido de manganeso más ácido clorhídrico más ácido clorhídrico queda cloruro de manganeso más cloro más agua. Bueno, tengo que determinar si esta reacción es o no es redox. Entonces hago un estudio o un análisis del estado de oxidación de todo. Primero hay que balancearla, ¿no? Ya me la dan balanceada en realidad. Pusieron un 4 acá y un 2 acá. Nos fijamos si está balanceada por las dudas. Un manganeso, 4 cloros, 2 más 2, 4 cloros, 2 oxígenos, 2 oxígenos y 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Está balanceado. Bueno, a ver, hagamos un análisis de los estados de oxidación. ¿Qué estado de oxidación tiene el oxígeno acá? -2. -2. ¿Qué estado de oxidación tiene el manganeso entonces? Si hay 2 oxígenos +4. y los dos tienen -2, más 4, muy bien, más 4. Vamos a ver ahora el ácido clorhídrico. ¿El hidrógeno qué estado de oxidación tiene? +1. Más 1. Porque es menos electronegativo que el cloro. Porque el cloro va a ser menos algo. Y cuando el cloro actúa con menos algo, actúa con menos
¿Cuánto? 1. 1. Muy bien. Bueno, veamos acá qué pasa con este manganeso. Pero antes de ver el manganeso podemos ver el cloro. El cloro es más electronegativo, por lo tanto actúa con -1, igual que antes, ¿no? Si es más electronegativo que el manganeso, actúa con -1. Pero hay dos cloros. Entonces, ¿con cuánto actúa el manganeso? Con +2. Muy bien, con +2. ¿Todo el mundo lo sigue esto? Chicos, chicas. Sí. Bueno, el cloro 2. ¿Con cuánto actúa? Con -1 Está también. unido consigo mismo. No, porque si fuese -1, el total de esta especie sería -2. No puede ser. No está cargada. Claro, Claro, ahí está, 0. mi No duda. está Es cargada. 0. Claro, no está cargada. Está en el medio. En promedio, los electrones están en el medio. Y el agua, bueno, el agua ya lo sabe, ¿no? El oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Bueno, ¿qué átomo cambió su estado de oxidación? ¿O qué átomos? O sea, primero, ¿esta reacción es redox o no es redox? Sí es redox, porque hay elementos que cambiaron su estado de oxidación. Entonces, sí es redox. Sí es redox. Eso es lo primero que se me preguntó, si son redox o no. Recuerden que el redox viene de decir óxido-reducción, porque cuando sucede una ecuación redox, hay una especie que se oxida y una que se reduce. Ahora vamos a ver eso, cómo es. ¿Quiénes cambiaron su estado de oxidación? El manganeso cambió de +4 a +2. Eso quiere decir que se redujo el manganeso. Entonces acá les pueden hacer dos tipos de preguntas. Les pueden decir, diga cuál es el átomo que se redujo, el manganeso. Y la otra pregunta que les pueden hacer es, diga la especie que se redujo. Entonces ahí tienen que contestar el dióxido de manganeso, no el manganeso. La especie que se redujo es el dióxido de manganeso. Pero el átomo que se redujo es el manganeso. ¿Está bien? Claro, sí, sí. La palabra reducir justamente se relaciona con que disminuyó su estado de oxidación. Entonces es fácil acordarse de esto. Entonces, el dióxido de manganeso se redujo. Uy, qué J más rara que me salió. Bueno, si alguien se redujo, y si se redujo es porque ganó electrones, se redujo porque ganó electrones. Si alguien ganó electrones, otra especie tiene que perder electrones. O sea que se tiene que oxidar. Y oxidar es al revés que reducir, es aumentar su estado de oxidación. Entonces, ¿cuál de las especies que figuran ahí ven ustedes que redujo su estado de oxidación? El oxígeno no, porque El sigue ácido estando clorhídrico. -2. ¿Cuál? El ácido ¿Cuál? El ácido clorhídrico. clorhídrico. Muy bien. Y de los átomos es el cloro. Entonces, el ácido clorhídrico se oxidó. Uy, me pasé. ¿A dónde se oxidó? A cloro 2, ¿no? A cloro 2. Acá.
se oxidó. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se van a acordar cuando algo se reduce o cuando algo se oxida? Y por la palabrita esta, reducir su estado de oxidación. La que no se reduce se oxida. Si una especie perdió electrones, la otra los tiene que ganar. Y esta es una reacción redox. Bueno, otra cosa que tienen que saber de esto es que la especie que se reduce se llama agente oxidante. Por lo tanto, el dióxido de manganeso sería el agente oxidante. Este es el agente oxidante. Y la sustancia que se oxidó es el agente reductor. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿No es al revés? No, es así. Y eso tiene su explicación. Porque el que se redujo, que es este, oxidó al otro, que es este. Claro. Entonces, el que se redujo es el agente oxidante. Y el que se oxidó es el agente reductor. Es como un jueguito de palabras, pero que tiene sentido. ¿Me entendieron? Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Federico, Gustavo, hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Cómo noches. les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Eduardo? Pueden aprovechar ahora para hacer preguntas a Eduardo, si quieren. Yo novedades no. ¿Cómo está? Le podrían preguntar. ¿Cómo está Eduardo? Le podrían preguntar. Yo novedades no tengo, la verdad, chicos, que no hay nada nuevo por ahora. Bueno, ya que no lo dicen, estoy bien. Espero que ustedes también. Ahí está, Alan puso, ¿cómo estás, ¿Cómo Eduardo? estás, Eduardo? Bien. Bien. Gracias. Bien. Y espero que ustedes también estén La, bien. la Espero que verdad, estén bien. la verdad que en esta época se reformuló esa pregunta, ¿no? ¿Cómo Sí. estás? ¿Estás Sí, ya es más, bien? ¿Estás es más mal? profundo, es más profundo, ¿no? Los tuyos bien y ahí ¿Estás vivo? Vamos a verdad preguntar dentro de poco. sí, sí, es cierto. La Ay, pregunta ¿cómo está? Va a cambiar ¿estás vivo? ay, Bueno, qué época. sí. Ay. Bueno, ahí Gustavo está escribiendo una novela de Dostoyevsky, pero que tiene que ver con la química en este caso. Es crimen y castigo, pero es es aprender redox, Castigo el castigo. es castigo lo de... Estás con el micrófono apagado. Gracias, Eduardo. De que, no, que el tema de que un poquito parece un trabalenguas esto del agente oxidante, el agente reductor, pero sepan que son procesos que están acoplados. Eh, o sea que la oxidación ocurre si ocurre la reducción, porque hay ganancias y hay pérdida de electrones y viceversa. Entonces, recién cuando estábamos diciendo, por ejemplo, que el agente oxidante era el manganeso, porque es la especie que se reduce y gana electrones porque baja el número de oxidación,
Los gana los electrones porque se los quita al cloruro, al que deja oxidado. Por eso él se reduce, pero lo deja oxidado al cloruro. Entonces el que se reduce oxida. La palabra se les cuesta la vida acá, porque el que se reduce oxida. Si vos decís se reduce, no es lo mismo que decir reduce, es lo contrario. Entonces, los electrones están siendo transferidos de una especie a otra. Si tuviéramos que decir esa misma frase para el agente reductor, el agente reductor, en nuestro caso que puso en pantalla Federico, era el cloruro, y era la especie química que contiene el elemento que se oxida. ¿Por qué? Porque el cloro, el elemento era el cloro, se oxidaba de -1 a 0, porque aumentaba su número de oxidación, ¿no? De -1 a 0. Eso lo habíamos visto. Y eso significaba que perdía electrones. Y se los daba a otra especie. ¿A qué especie? Al catión manganeso 2+ o manganoso, al cual deja reducido porque lo reduce a, al dióxido de manganeso, ¿no? Que estaba, la especie era el dióxido de manganeso, que tenía el manganeso con número de oxidación 4, al cual deja reducido en manganeso 2+. Ahí se los escribí lo que les acabo de decir porque esto lo tienen que, hasta que lo internalizan lleva un tiempo. Pero miren, el oxida y se oxida, reduce y se reduce, es lo mismo, puede empezar como endeuda y se endeuda, enferma y se enferma, no es lo mismo. Se endeuda él, endeudó al otro. Se enferma uno, enfermó al de al lado. Y así podríamos pensar en cualquier... y podríamos tomar la enfermedad de la deuda como algo negativo, como el electrón. El electrón es negativo por convención. Entonces decimos, bueno, si gana electrones, se reduce, pero oxida al de al lado. ¿Sí? Y el cloro se oxida de -1 a 0, pero se oxida, pierde electrones, pero se los está tirando a otro, al cual deja reducido. Por eso el que se reduce oxida y el que se oxida reduce. Parece trabalenguas, por eso yo se los anoté. De todos modos, el 8.8b está explicado y el otro, el 8.9c, creo que es que los dos que subí, ahí está explicado todo en detalle, cómo el electrón pasa de un lado al otro, está en colores, el agente oxidante, el agente reductor, para que lo lean en un documento breve y que si no entienden o no comprenden algo, nos consulten en el foro, o de última, si no lo leyeron, lo consultan la próxima reunión, y si lo leyeron y quieren consultar ahora, desde ya, ¿no? Pueden hacerlo. Ahora lo adapté al ejemplo que dio Federico, lo que está en el chat. Cuando se dice especie química se refiere a la molécula, el anión o el catión, en donde está montado el elemento en cuestión, ¿no? La especie química, por ejemplo, que contiene al cloro, será el cloruro. La que contiene al manganeso, en el agente oxidante, será el dióxido de manganeso, porque el dióxido de manganeso no lo ionizábamos. Recuerden que ionizábamos las sales, los hidróxidos y los ácidos. Como vimos en la parte de electrolitos en el tema de soluciones la vez anterior. Muy bien. Y recuerden que el método del ion-electrón sirve para igualar ecuaciones redox, no cualquier ecuación. O sea, si no hay cambios en el número de oxidación, ya el método de igualación tiene que ser a ojo. Hay un método llamado método algebraico, que es matemático, que no se exige, pero si ustedes lo quieren utilizar para la igualación, está bien. Y al momento de informar una igualación, tienen que poner los coeficientes estequiométricos en el orden que están las sustancias escritas en la reacción, y si el coeficiente no aparece es porque el coeficiente es 1, o sea que ustedes deberían informar un 1, aunque no se pone en la reacción, ¿no? Pero como respuesta a ese coeficiente ustedes deberían poner un 1.
¿Hay algún ejercicio particular que les gustaría que encaráramos? Acá dice el 8-7A, le gusta a Martín. 8-7, ¿será la misma que la guía anterior? O no le gusta. El del estaño y el hierro es, Martín. A Sí, ver, ¿no? Bueno, muy bien. Sí. Ese. Lo hacemos. Muy bien. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Es un ejercicio muy interesante. Bueno, el hecho que el estaño y el hierro estén cargados no quiere decir que cuando yo agarre están cargadas positivamente esas soluciones de estaño y hierro. Porque las soluciones son eléctricamente neutras. Entonces no me voy a electrocutar. Entonces, ¿qué hay para que yo no me electrocute ahí? Aniones. Claro, hay aniones. Hay aniones que no me están interesando, ¿sí? No me estoy interesado en poner los aniones. Solo pongo los cationes. Después, qué sé yo, habrá cloruro, habrá sulfato, qué sé yo, no sé qué aniones hay. Pero seguro que hay aniones que hacen que la solución sea eléctricamente neutra. Bueno, a ustedes se las presentan así esta. Estaño y hierro era, ¿no? El otro. Hierro férrico, hierro 3 más. Más 3, sí. Todos acuosos. Todos acuosos. Y esto da... ¿Y qué dice la consigna del ejercicio? Balancear las ecuaciones redox siguientes correspondientes a reacciones que ocurren en medio ácido. Sepan, chicos, de que poner AC o AQ como figura en la guía es exactamente lo mismo. Significa en solución acuosa. Sí, AC es en castellano. Es lo mismo. Bueno, digo yo, esta ecuación no está balanceada. Martín, ¿qué decís vos? ¿Está balanceado o no? Hay un estaño de este lado, un estaño de este, un hierro de este y hierro de este. Claro, a simple vista pareciera que sí, pero no está balanceada. ¿Por qué? ¿Qué está fallando acá? Los números de oxidación cambiaron. Bueno, es una ecuación redox, pero eso no implica que esté desbalanceada. O sea, hay que darse cuenta que esta ecuación no está balanceada. ¿Cómo te das cuenta? Por lo que está escrito nada más. Porque una ecuación química tiene que estar toda balanceada, no solamente las masas. Y ya los estoy ayudando mucho. Fíjense que la flecha es como el igual en matemáticas, ¿no? O sea, lo que está a la izquierda tiene que aparecer a la derecha. No puede faltar nada. Entonces, las masas están balanceadas en apariencia, pero falta algo que no está balanceado. ¿Qué es lo que no está balanceado? Es fácil, chicos. Los aniones puede ser, ¿no? Alan, ¿Qué cosa? No escuché nada. ¿Qué cosas no son la misma cantidad, Alan? ¿Te escuchamos? Los electrones. Pero los números no son electrones. Es la carga esos números. La carga. No es lo mismo. Las cargas son electrones perdidos o ganados. ¿Está bien? O sea, si vos decís los electrones del estaño 2 más son, si el estaño tiene 50, ahí tenés 48 electrones. Te das cuenta que no son los electrones. Son los electrones que perdió el elemento neutro. Eso se llama carga. Bien.
Bueno, en suma, ustedes lo han dicho o lo han intuido. Lo que está desbalanceado son las cargas, porque de este lado tengo 2 más 3, 5, y de este lado tengo 4 más 2, 6. Con lo cual, esta ecuación, desgraciadamente, no está balanceada. Entonces la tengo que balancear por el método Lyon-Electrón. ¿Cómo es ese método? Primero, identifico qué especie se oxida y qué especie se reduce. ¿Qué especie se oxida? ¿Se oxida el estaño? El estaño, el estaño. Entonces, cuando veo que el estaño se oxidó, escribo mi ecuación, mi ecuación se llama, de oxidación. Solamente. Mi ecuación de oxidación. Y la de reducción la escribo abajo o arriba, no importa donde la escriban, pero la separamos. Escribimos dos mi ecuaciones. Entonces puse la de oxidación arriba, la de reducción abajo. Y ahora tengo que equilibrar esas dos semiecuaciones. ¿Con qué la voy a equilibrar? Bueno, lo primero que hago es fijarme si las masas están equilibradas en ambas ecuaciones. Y me doy cuenta que sí, ¿no? Están las dos, las masas están equilibradas. Porque acá, de este lado hay un estaño, de este también. El paso siguiente del método ion-electrón es equilibrar con electrones el elemento que se oxidó o que se redujo. En este caso, se oxidó el estaño. Entonces tengo que balancear con electrones. ¿Qué le pasó a este estaño? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió 2 electrones. Perdió. Perdió 2. Perdió. Entonces tengo que poner electrones. ¿Cuántos electrones y de qué lado? ¿De este lado o de este lado? 2 y del lado izquierdo. 2. ¿Qué vas a poner? Menos 2 acá. Así. ¿No? ¿El derecho? Menos 2. Claro, si voy a poner el signo más, es lo que... Claro, si voy a poner el signo más, que es lo que corresponde en una ecuación química, nunca pongo signos menos en una ecuación química. O sea, siempre son adiciones, nunca son diferencias. Entonces el signo más lo voy a poner de este lado. Más 2 electrones. Y ahí me quedó balanceada. Hay una reglita como general. Los electrones siempre se ponen del lado que está el estado de oxidación más grande. ¿Ven? Acá el más grande es el 4 y acá es más 2. Los electrones se ponen de este lado. Y ya quedó balanceada. ¿Ven que la carga quedó balanceada? Acá hay más 2 en total y acá hay más 4 menos 2 da más 2. O sea que la carga quedó balanceada. Y ya está. No tengo que hacer más nada. Y con el hierro tengo que hacer otro tanto. ¿Dónde pongo electrones? Ahora sí, a la izquierda hay uno solo. Muy bien, uno solo. Bueno, una vez que ustedes balancearon las dos semirreacciones, se supone que hay que sumarlas. Pero antes de sumarlas, tengo que tener cuidado que el número de electrones tiene que ser igual en ambos lados. Porque si no, me van a quedar electrones dando vueltas y eso no puede ser. Entonces tengo que multiplicar por algún factor alguna de las dos semirreacciones para que los electrones me queden, para que me quede el mismo número de electrones. Entonces, ¿cuál multiplico y por qué número? ¿Lo de la izquierda por 2? Desde abajo. Como a la izquierda, hay una arriba y una abajo. La de abajo por 2, ¿no? Acá. Sí. Multiplico toda esta por 2. Claro, no es que multiplico a la izquierda, multiplico toda la de mi reacción. En este caso por 2, para que haya 2 electrones acá. Y que se compensen con estos 2 electrones de acá. Ahora sí sumo, ahora ya puedo sumar. Entonces me queda estaño 2 más,
más 2 hierro 3, hierro más 3, y del otro lado me queda estaño más 4, otro más 2 hierro 2. Y ahí quedó balanceado. Fíjense que quedó balanceado todo, las masas y las cargas. Poner en todo caso los electrones de los dos lados para que vean que se eliminan, no sé, ¿te parece? Ah, bueno, 2 electrones acá Para que vean que eso siempre se elimina. Sí. y 2 electrones acá. O sea, estos 2 electrones que puse acá son estos. Estos son estos. Y esos se eliminan, ¿no? Están los dos lados. Y este 2 por 1 es este. Y esto se elimina. ¿Está bien? Y ahora me quedó balanceada, fíjense. Un estaño, 2 hierro, 2 hierro. Más 2, más 6, Más más 8. Más 4, más 4, más 8. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Ok, sí, sí. Bueno, muy bien. Vieron que parecía fácil este ejercicio. Y era fácil nomás. ¿Están pidiendo algún otro? Ahí en el chat les indiqué quién era el agente oxidante y el agente reductor, utilizando los conceptos que usamos en la Ah, reacción sí, eso anterior. no lo dijimos. Sí, no lo dijimos eso. Pero son los mismos conceptos que usamos antes. Aplicamos lo Sí. mismo, así que lo tienen ahí explicado. Claro, No, es se que, asustaban. Eso es para los medio acuoso. Y yo te diría que no, si pero ves la comparación en el foro del 88B, hecho en medio ácido y en medio básico, vas a ver de que es muy simple lo que vos tenés que hacer. Colocar los números de oxidación rápidamente, mirar cuántos electrones gana o pierde cada átomo de este elemento y de este otro, plantear las ecuaciones de ionizar, ionizar que ácidos, hidróxidos y sales. O sea que si está el cloruro como cloruro de hidrógeno, va el cloruro a la ecuación de oxidación, el hidrógeno no. Y después balancear primero el átomo que cambia el número de oxidación y colocar los electrones. Una vez que hacemos eso, miramos las cargas, de qué lado está más baja. Si es un medio ácido, el protón, que tiene carga positiva, es el comodín para subir la carga más baja. O sea que si de un lado, pongámosle, la carga es más 2 y del otro lado es menos 6, la diferencia es 8. Entonces del lado que más bajo, que era menos 6, le pondremos 8 protones y quedarán igualadas en más 2. Y si el medio fuera básico, tenemos menos 6 y más 2, y bueno, tomamos el más alto y le agregamos oxidrilos. Tenemos menos 6 más 2, le agregamos 8 oxidrilos y la bajamos el más 2 hasta menos 6 y quedan igualadas. Último paso es ver que del lado que falten oxígenos agregar aguas y después sí, se multiplican cruzados los electrones para que los electrones, si en la ecuación de oxidación se pierden 5 electrones y en la de reducción se ganan 2 electrones, bueno, la que pierde 5 habrá que multiplicarla por 2 para que pierda 10. Y la que gana 2 habrá que multiplicarla por 5 para que gane 10. O sea que se multiplica cruzada. Y si se puede, se cancela. Si es 2 y 5 no se puede, pero si fuera 2 y 4 se puede cancelar 1 y 2. Y después se suma miembro a miembro. Y bueno, no, ahora lo hagamos vamos a uno hacer. si querés. Claro. Pero no te asustes, Martín, porque más que los pasos es para verlos una vez y la siguiente vez no es para verlos de nuevo, es para aplicarlos.
Porque si uno lo lee, no tiene sentido, hay que hacerlo. Vamos, Si se relaciona con el pH, no vamos a ver si lo sé. asustamos un poco ahora. No te No sé. adelantes a pH. Igual pH, no está mal asustarse. asustarse te motiva. A ver, ¿alguna relación con pH? Dice Martín. El pH vamos a ver en la serie 11. Los estados de oxidación. Sí, ahora vamos a ver. Ahora Sí, lo vamos a ver la relación con el pH, si quieres. bueno, Bueno, vamos a hacer una más difícil a ver si logramos asustarnos un poco. Vamos a hacer esta. En medio ácido lo voy a hacer, ¿eh? Es el ejercicio C, creo. 8C, ¿puede ser? Dicromato. Fíjense qué cosa más rara que es esto. Que el cromo es un metal, pero acá está formando un anión. Más hierro, más 2 será. Sí, sí, debe ser. sí. Sí, pues debe estar como Y oxidante. esto da cromo 3. Sí. Esto da cromo más 3 más hierro 3. Bueno, la del hierro ya la hicimos recién. Es muy fácil. Es muy fácil la del hierro. Fíjense que el hierro entonces se está oxidando. Si el hierro se está oxidando, uno ya está empezando a pensar que el cromo se debe reducir. Y efectivamente, ¿cuál es el estado de oxidación del cromo en el dicromato? Piensen que todo este anión actúa con -2. Todo este anión es 2 menos. El oxígeno, por su parte, tiene un estado de oxidación de -2. Por lo tanto, -2 por 7, -14. ¿Con cuánto tiene que actuar el cromo para que este anión sea -2? O sea, este oxígeno actúa con -2. Todo el anión actúa con 2 menos. ¿Y el cromo con cuánto actúa? ¿Un 7? ¿Con qué? No escuché. No puede ¿Cuánto? actuar ni con 7 ni con 6. ¿No puede actuar qué? No entendí. ¿Qué dijo? No Ni escuché. con 7 ni con 6, porque con 7 no habría anión. Y con ¿Y con 6 6? sería carga menos. ¿Cuánto carga cómo? Con 6 no sería carga 2 menos. ¿Y si es eso? ¿Por qué Y no? si pues, puso 2 menos, 2 puso por 2 6. menos. Es 2 menos, 2 por fíjate. 6. Si este es más Ah, pensé 6. que decía menos 1, perdón, perdón. Es 2 menos la carga del anión. Claro, claro, pensé que 2 por 6, decía 2. 1 menos. No, es 2 menos. Este es 2 menos. Bueno, entonces hemos detectado que el cromo actúa con más 6, por lo tanto se reduce. Efectivamente, el cromo se reduce y el hierro se oxida. Muy bien. Entonces separamos las dos semireacciones. La del hierro la hicimos recién, es muy fácil, ¿no? La del hierro la hicimos recién. La del cromo. ¿Qué hago con la del cromo? Vamos a seguir paso a paso todo lo que hay que hacer con la del cromo, porque esta se me va a complicar si no. Bueno, ¿cuál es el primer paso con la del cromo? ¿Qué tengo que hacer primero? Balancear. ¿Balancear qué?
Las cargas. Mm, Eso, muy bien. Eso es fundamental. Hay que acordarse de balancear las masas. Yo acá tengo 2 cromos y acá tengo 1. Por lo tanto, hay que ponerle un 2 acá. Ese es el primer paso. El segundo paso es balancear con electrones el elemento que se redujo en este caso. Y el elemento que se redujo es el cromo. El cromo se redujo de +6 a +3. Entonces, ¿cuántos electrones voy a poner? ¿Y de qué lado? Tres del lado izquierdo. Muy bien, a la derecha. ¿Pero 3 tengo que poner? Ah, No, a la izquierda. Son 3 los que tengo. Electrones, ¿eh? Electrones. Estamos hablando de los electrones. A la izquierda, sí. Acá. Tengo que poner 3 electrones. Este pasó de +6 a +3. Pero tengo que poner 3 electrones. Fíjense qué significaba que pasara de +6 a +3. Ahí yo lo anoté cuando hablamos del agente oxidante. El dicromato, que es cromo 2O7, 2 negativo, es la especie química que tiene el elemento que se reduce, que es el cromo. ¿Por qué sé que se reduce? Porque su número de oxidación baja o disminuye de +6 a +3. Y eso significa que al bajar 3 unidades, gana 3 electrones cada átomo del elemento cromo. Entonces, ¿cuánto se gana en total? Ven que bajó de +6 a +3. Eso significa que cada átomo, por átomo, cada átomo gana 3 electrones. Claro, pues son 2 átomos. Pues hay dos Muy átomos de cromo. Por eso es fundamental balancear primero la masa del elemento que cambia el número de oxidación, si no vas a poner mal los electrones siempre. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ese fue el segundo paso. El primero fue balancear las masas del elemento que se oxidó, se reduce. El segundo es poner los electrones. Los pusimos, perfecto. Tercer paso. ¿Cuál era el tercer paso? En medio ácido. Esto es medio ácido. Porque en medio alcalino es distinto. Tengo que balancear las cargas totales a ambos lados de la flecha, ¿con qué especie? En medio ácido. Empieza con H y termina con H también. Con esto. ¿Cómo se llama eso? En medio ácido balanceo las cargas con protones y protones. Muy bien. El ion protón. ¿Por qué se llama protón esa especie? ¿Saben? Claro, es un protón. Si el átomo de hidrógeno tenía un protón y un electrón, por lo menos en su mayor parte de la naturaleza. Entonces, si pierde el electrón, se convierte en un protón. Por eso se llama protón esto, porque es un protón. Bueno, este protón yo lo voy a usar para balancear cargas en medio ácido. Y acá tengo -2, Fede, -6, -8 cargas. Sí. no, eso que estás diciendo justamente lo puse recién en el chat, que la carga en reactivos, ahí lo está poniendo Federico, es -8 y la carga en productos es +6. Mi pregunta en el chat, antes que lo diga Federico, a ver si alguien la dice, es ¿cuál es la diferencia de cargas entre reactivos y productos? Y si la tienen complicada, hacen una escalita con el 0 en el medio. Números negativos, números positivos. ¿Cuál es la diferencia de carga? Diferencia del módulo. Claro, claro. Tenés 8 hasta de -8 a ceros, es 14.
Entonces, Muy bien. las dos chances es usar usar el protón para levantar el -8 o usar el oxidrilo para bajar el +6, pero el oxidrilo acá no existe porque no es medio básico. Así que bueno, acá estamos en el medio ácido. Y ustedes, por ahí alguno quiere decir Entonces voy a poner, ¿qué hacemos? entonces esos 14 protones los voy a poner de este lado, ¿está bien? ¿Están de acuerdo, chicos, que estos 14 protones los voy a poner de este lado para balancear cargas? Muy bien, perfecto. Y ahí ya me balanceé las cargas, porque -8 más 14 es +6. Bueno, este es el penúltimo paso. Ahora falta el último, que es balancear las masas, porque fíjense que yo al poner 14 protones, 14 hidrógenos, no tengo hidrógeno de este lado. Y lo mismo pasa con los oxígenos. Tengo 7 oxígenos y no tengo oxígeno de este lado. Bueno, la última etapa, el último paso, es poner agua donde corresponda. Y se me va a balancear todo como por arte de magia. ¿Dónde pongo agua y cuánto? Lo más fácil es mirar el oxígeno. Siempre. 7 El moles de hidrógeno, agua. Sí, claro, claro. claro. Cada oxígeno que te falta es un agua que hay que poner. Vos tenés 7 oxígenos del lado, del otro tenés 0, entonces hay que poner 7. Ojo que podría haber oxígeno de los dos lados. Si hubiera quedado 7, pasa en medio básico. Te puede tener 7 oxígenos a la izquierda y 2 oxígenos a la derecha. Bueno, tendrás que poner 5 la diferencia, ¿no? Pero acá no había nada del lado derecho, así que hay que poner 7. Y automáticamente, fíjense que los hidrógenos se balancean. Si no se balancean automáticamente, algo hicieron mal. Bueno, ahora que ya está balanceada la de abajo, sumo. Pero antes de sumar, ¿qué tengo que hacer? Porque cuando yo llegué a este punto me da unas ganas de sumar que me muero. Pero antes de sumar, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos electrones se pierden y cuántos electrones se ganan? Es un proceso combinado, Red, ¿no? Hay una pérdida. Los electrones a la derecha son electrones perdidos. Los electrones a la izquierda son electrones ganados. ¿Cuántos electrones ganados ven? Ganados son a la izquierda, perdidos a la derecha. 6. 6 ganados. Bien, Martín. ¿Y cuántos perdidos? 1 solamente. Uno. Uno solamente. Entonces la reacción de arriba, que pierde 1, para que la otra gane 6, tiene que ocurrir 6 veces para que libere los 6 electrones que la de abajo los va a tomar. Arriba y abajo como lo tenemos escrito. Acá no hay un arriba y un abajo, no están las especies mezcladas. ¿Pero se entiende? Entonces eso es lo que se dice multiplicar cruzado, si se puede simplificar. Entonces la de abajo dice 6, multiplicas por 6, así te queda 6 electrones. Pero hay que multiplicar toda la ecuación. Y la de abajo se multiplicaría por 1, que es como si nada. Ojo que si hubiera sido 6 y 2, vos multiplicás por 6, por 2, pero ahí podés simplificar y te queda por 3 y por 1. La idea es que los electrones se tienen que cancelar cuando suman. Y la única manera es hacer previamente este paso de cruzar el número de electrones ganados o perdidos para multiplicar la ecuación, la otra ecuación. Ahí ya directamente Federico lo está sumando miembro a miembro. Ven que el 6 multiplica al catión hierro 2+, o ferroso, y abajo, como es multiplicado por 1 todo lo de abajo, directamente va a 14. Primero hace todo lo que está a la izquierda de la flecha, ¿no? Sigue con los 14 protones, con un dicromato, con los 6 electrones, y ahora, una vez que pone la flecha, pasamos al otro lado de la flecha, arriba. Y el catión férrico, el 6, como se distribuye entre todas las especies que hay, van 6 cationes hierro 3+, o férricos, 6 por 1, 6 electrones, y ven que ahora los electrones quedaron igualados, que era fundamental esto. Electrones izquierda y derecha tienen que estar iguales para poder cancelarlos, y seguimos con la parte de abajo de los productos, como está multiplicado por 1, ahí bajamos directamente 2 cationes
crómicos, cromo más 3 y 7 aguas. Noten, como dijo Federico, de que el cromo, en el caso del dicromato, que tiene número más 6, estos elementos de transición, como el cromo, el manganeso, pueden actuar como metales o como no metales, por eso se los suele llamar anfóteros. Y esos elementos, cuando trabajan con los, tienen muchos números de oxidación, si van a la tabla periódica, pero cuando trabajan con los números más pequeños, por ejemplo el cromo con más 2 o con más 3, trabajan como metal, pero cuando trabajan con los números siguientes a los dos más pequeños, ya está trabajando como no metal. Caso del cromo con más 6, o el manganeso con más 7, por ejemplo. El manganeso tiene 2, 3, 4, 6, 7. Bueno, 2, 3, los dos más pequeños es como metal. Como metal, más de 2 números de oxidación no van a tener. Cuando ven muchos números, los dos menores metal, los otros ya estarán actuando como no metal en alguna estructura covalente, como es el caso del dicromato, que no se les va a pedir un... Bueno, los 6 electrones, estos 6 electrones yo los puedo cancelar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Porque no tiene sentido ponerlos. No tiene sentido ponerlos. Entonces, los cancelo. Ay, me quedó ahí mi cosita. Bueno, no importa. No, me quedó así. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Se entendió? Ustedes, si quieren, pueden verificar si está todo bien acá, ¿no? Por ejemplo, 6 hierro, 6 hierro. 14 hidrógeno, 14 hidrógeno. 2 cromos, 2 cromos. 7 oxígenos, no, perdón, sí, 7 oxígenos, 7 oxígenos. Y las cargas ahora. 6 por 2 más 12, más 14, 28. Menos 2, 26. 26 positivo. Y acá tengo 3 por 6, 18, más 6, 24. No, me parece que del otro lado, a ver. Hay algo que falló. 12, 26 menos 2, 24 es del otro lado. 18 y 14, 26. A ver, estoy diciendo mal. 6 por 3, 18. 18. 18. 28, 4, 30 y... Acá me da 24. Y acá me da 12 y 14. 26 menos 2, 24. 26 menos 2, 24. Está bien. Está bien. Está bien. O sea que me dio todo bien. Bueno, ¿y seguís opinando lo mismo, Martín? ¿O ya no te gusta tanto? No, ahora está mejor. Esto es practicar, ¿viste? Como que vos leas Está 10 mejor, pasos, sí. 10 pasos para jugar al fútbol o para jugar al rugby. No, hay que jugar. Lo lees una vez y hay que jugar. Tenés que ponerte y hacer ejercicio. Esto es más parecido al Sí, rugby que ahora al fútbol, te digo. un juego de reacción. Bueno, ¿quieren que hagamos uno al medio alcalino ahora? Nadie me contesta, che. ¿Quieren proponer alguna? Y hagamos esta del arsénico, La de, ¿no? ¿Está buena la del arsénico? ¿Te gusta? no, porque es justamente la que subí al foro, Fede. Bueno. ¿Cuál? No, yo te Bueno, decía, ahora que estoy mirando, abajo de esa, dos más abajo, hay una que es la dismutación del cloro a clorito y bueno, cloruro. dale. ¿Te Dale. parece? Cloro a Y ahí clorito hablamos de pH. Y claro, ahí hablamos de pH. de pH. Bueno, miren, la del cloro es una dismutación, se llama.
¿Están viendo ahí la pantalla todavía? Sí. Bueno, esta reacción es cloro más OH. Bueno, cuando ustedes tienen OH, quiere decir que es medio alcalino. Porque así como el protón era para equilibrar medio ácido, el oxidrilo es para equilibrar medio alcalino. Y esto me da clorito más cloruro. Entonces, acá, aunque no les digan nada, esto es medio alcalino. Aunque no les digan que hay que equilibrar medio alcalino. Bueno, es así. Cloro 2, ¿no? Bueno, hay que balancear esto. El medio alcalino. Ahora, el cloro, ¿qué estado de oxidación tiene acá? El cloro. 0. Cero, muy bien, cero. Porque está unido consigo mismo. Por su parte, el oxígeno va a ser -2 acá. Porque está unido al hidrógeno. Y el hidrógeno +1. Y esto todo -1. El cloruro, el cloro acá es -1. Por lo tanto, acá ya tenemos una reducción de 0 a -1. Y acá el cloro, piensen que todo este anión es -1, ¿no? Y este oxígeno actúa con -2. Entonces más 3. Entonces, ese cloro actúa con +3. Muy bien, con +3. Por eso, ese anión es el anión clorito. Se llama así, clorito. Entonces tenemos que el cloro dismuta y es al mismo tiempo el agente oxidante y el agente reductor. Pasa por un lado a cloruro y por otro pasa a clorito. Y esto hay que balancearlo en medio alcalino. Bueno, la ecuación de arriba es sencilla. ¿Cómo se hace? Agrego un ¿Qué es 2 lo al primero que hay que cloro. hacer? Muy bien, porque hay que balancear la especie o el elemento que se reduce. Y ahora me resta poner los electrones. ¿Cuántos electrones pongo y dónde? ¿Puede ser 2 electrones a la izquierda? Sí, muy bien. 2 electrones a la izquierda porque está la especie más positiva a la izquierda, cloro 0, es más positivo que cloro -1. Y son 2 electrones porque son 2 cloros. Cada cloro gana un electrón, pero son 2 cloros. Listo, ahí quedó. Esa ya está. Ahora hay que hacer la de abajo. ¿Qué es lo primero que hago en la de abajo? La regla number 1. Balanceo las masas. Muy bien. Balanceo la masa del átomo que se oxida, que es el cloro. Y ahora balanceo con electrones. Cada cloro pasa de 0 a +3. De 0 a +3. Entonces son 6. 6. ¿De qué lado? Del lado derecho. Perfecto. ¿Todo el mundo lo entendió eso? Son más 6 electrones del lado derecho. Porque es el más positivo. Este +3, este es 0. Y son 6 porque son 2 cloros. ¿Está bien?
Bueno, ¿qué es el paso siguiente? Balanceo de cargas. Acá tenemos 2 cargas negativas más 6, 8. 8 cargas negativas tenemos acá, menos 8. Y de este lado, ¿qué tenemos? 0, ¿no? O sea que hay que agregar 8 oxidrilos, porque acá se balancea con oxidrilos. ¿De qué lado lo agrego a los 8 oxidrilos? Del lado izquierdo. Claro, acá, de este lado. Más 8 oxidrilos. Perfecto. Ya está balanceada la carga. ¿Qué me queda? Como puse oxidrilos, introduje hidrógenos. Entonces ahora balanceo con agua. ¿Cuántas aguas pongo y de qué lado? Del lado derecho y también 8. Y si pongo No, 8 8 me no. van a quedar 16 4. hidrógenos. 4. Pongo 4, entonces los hidrógenos quedaron balanceados, porque 4 por 2 es 8. Y los oxígenos también quedaron balanceados, mágicamente, porque son 4 más 4, 8, y acá yo tenía 8. Entonces, la segunda migración ya está. Voy a sumar, pero antes de sumar, tengo que ver qué pasa con el tema electrones. Multiplico por 3 la ecuación de arriba. Perfecto, me encantó. Multiplico por 3 la ecuación de arriba y me quedan 6 electrones en ambas semireacciones. ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí me dispongo a sumar 3 cloros más 6 electrones más cloro. Fíjense que cloro otra vez lo vuelvo a poner, porque lo tengo también en la segunda reacción, pero bueno, lo pongo. Más 8 oxidrilos. Y esto me va a dar 6 cloruros más 2 cloritos más 6 electrones más 4 aguas. Bueno, los electrones los tacho porque tengo 6 de los dos lados. ¿Y qué hago con estos cloros? Los voy a tener que sumar. Así que voy a escribir la ecuación de nuevo. 4 cloros más 8 oxidrilos me va a dar 6 cloruros más 2 cloritos. Y si ustedes miran, tengo un problemita en esta ecuación. Ahora, que todos los coeficientes estequiométricos son pares, con lo Esto cual se es pueden típico de las simplificar. dismutaciones. Esto les va a Típico de la pasar dismutación.
Claro, cuando se repite una especie en reactivo y en producto, en el caso de las dismutaciones, el cloruro, por ejemplo, no el cloro 2, o en las anfoterizaciones, que es al revés, la anfoterización sería si hubiéramos puesto cloruro y clorato del lado reactivo y cloro y oxidrilo del lado producto, independientemente de que esa reacción sea factible o favorable, pero eso sería el concepto. La anfoterización es lo contrario de la dismutación, o sea, dos números de un elemento pasan a uno solo, y la dismutación de uno pasa a dos. Bueno, en esos casos van a tener la misma especie en la hemireacción de oxidación y de reducción, y es muy probable que no les quede, casi seguro no les va a quedar en la igualación final, le van a quedar números que se pueden simplificar, y eso lo deben hacer, porque después tienen que informar esos coeficientes estequiométricos, a veces en el examen tienen que poner el número tal, tal, tal. Si el número es 1, que no se pone, ustedes tienen que informar como número de oxidación 1. Y ahí, bueno, lo acaba de hacer Federico, si ustedes tuvieran que informar los coeficientes estequiométricos en el orden que están escritas las especies, serían los siguientes, ¿no? Digo en el orden que están escritas las especies porque el orden de los sumandos no altera la suma, o sea, yo podría haber puesto oxidrilo más cloro o cloro más oxidrilo, así que, pero bueno, ustedes si lo informan en el orden que están dadas las especies. Bueno, si a alguno le quedó dudas de si está balanceado o no, lo puede verificar. 4 cloros, 3 más 1, 4. 4 oxígenos, 2 más 2, 4. 4 hidrógenos, 2 por 2, 4. Ya está. Las cargas. 4 cargas negativas, 3 más 1, 4 cargas negativas. Bueno, ¿se entendió, chicos, esto? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Más dudas? Noten que en las dismutaciones, Bueno, no sé si quieren que... No, les decía que en las dismutaciones o en la anfoterización, que serían las reacciones inversas a las dismutaciones, hay en los cambios de número de oxidación hay 3 números involucrados. Por ejemplo, acá va de 0 a más 3 y 0 a menos 1, o sea que son 3 números involucrados. Sin embargo, hay una reacción en la guía en donde hay un solo elemento que cambia el número de oxidación, que es el cloro, pero hay 4 números involucrados. Es una reacción especial que yo, justamente porque era especial, se la subí el ejercicio resuelto, que es en la guía impresa vieja, es el 810, de la misma serie que este que hicimos recién, es el que tiene el famoso dióxido de cloro. La 88B en la impresa, pero creo que ustedes lo tienen como 89B, el 89B. Pero está explicado todo con colores y demás. Y ahí también hay un solo elemento que cambia el número de oxidación, pero tienen 4 números involucrados como en una reacción redox convencional. Mírenlo, no es el único caso en que un solo elemento cambia y los números involucrados en los cambios son 4, si no son 3. Y lo normal es que sean 2 elementos, que uno aumenta y el otro disminuye. Esa es la redox convencional, como las primeras que hicimos con Federico. Martín dice, por el momento no. Muy bien. Bueno, muy bien. Genial. ¿El resto? Bueno, traten de hacer alguno de estequiometría, que están buenos, son interesantes.
vamos discutiendo. ¿Quieren hacer una hora de estequiometría? Bueno, si quieren podemos aprovechar que yo hice en la clase pasada, hice un dibujito del problema 816. ¿Vieron que tiene un dibujito ese problema del 816? Sí. Sí. Bueno, fíjense lo que dice, porque es un problema bastante interesante ese. Pues el problema 816 dice lo siguiente. Me presentan un dibujito de un recipiente ultra simplificado, el dibujito. Dice, el esquema de la izquierda representa una porción anoscópica de un recipiente que contiene oxígeno. Entonces las moléculas de oxígeno están representadas por dos pelotitas. Y monóxido de carbono, también representado por dos pelotitas, ¿no? Porque el monóxido de carbono es CO, pero la del carbono es distinta a la del oxígeno. Quienes al reaccionar por completo producen dióxido de carbono CO2. Escribir la ecuación balanceada que represente la reacción descrita, dice. Entonces, este es un problema muy interesante. Ahora les muestro lo que estaba haciendo en la clase pasada, que es, hice un dibujito. Ahí Gustavo les puso la ecuación que hay que balancear. Ah, Martín ya lo hizo. Está bien. ¿Martín ya lo hizo? Sí, ya lo puso ahí en el ¿Qué chat. hizo Martín? Balanceó. Puso coeficientes ¿Qué estequiométricos puso? le puso un 2 al monóxido de carbono, le puso un 1 que se puede no poner, no le puso un 1, no le puso nada, que está bien porque el 1 no se pone, y un 2 al dióxido de carbono. En realidad, como el 1 no se pone, uno debería ponerle sin nada delante del oxígeno, ¿no? Pero si tienen que informar el coeficiente del oxígeno, tienen que poner 1. La hizo como la hice yo acá. Exacto. ¿Así la hizo? Bueno, muy bien. Ahí está balanceada. Y acá les dibujé con distintos colores las moléculas de oxígeno, que si ustedes las cuentan son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, o 6. ¿Qué las dibujé mal? 1, 2, 3. No, 6, está bien. Son 6. Y las de monóxido de carbono, ¿se ven los distintos colores, chicos? Ahí. Sí, ¿Se profe. llega a ver? Sí, sí. Bueno, monóxido de carbono y oxígeno dentro de este tacho. Se supone que reaccionan y dan dióxido de carbono. Ahora, ¿qué me dice esta ecuación química? Me dice que cada 2 moles de monóxido, o sea, 2 moles de monóxido reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono. Pero si ustedes cuentan las moleculitas, hay más oxígenos que monóxido de carbono. Entonces, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se me van a formar en este tachito? Yo voy a dibujar las moléculas de carbono nada más, voy a dibujar. Note que los coeficientes Una. estequiométricos les están dando una información, ¿no?
que por cada un oxígeno reaccionan 2 de monóxido de carbono. ¿No? Es una información muy importante. Ahí les dibujé solamente el carbono en el tacho resultante. Entonces, si yo tengo una relación de 2 a 1 entre monóxido y oxígeno, ¿cuántos dióxidos de carbono se me van a formar? Siendo que tengo 4 moléculas de monóxido acá. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos dióxidos de carbono se me van a formar? El recipiente está cerrado, chicos. Claro, no puede entrar carbono de afuera ni salir. La materia no se forma sola ni se desintegra. Entonces, digan, lo dijeron, pero... ¿Entienden la pregunta? Sí, alguien lo contestó, pero díganlo 4. fuerte. 4, bien, bien, 4. bien. Bien, Alan. Entonces voy a dibujar las 4 moléculas de dióxido de carbono. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasó con los otros oxígenos? No reaccionan y, digamos, quedan en forma de oxígeno molecular. Sí, Claro, quedan ahí adentro del tacho sin haber reaccionado porque estaban en exceso. O sea que de las 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de oxígeno que había, reaccionaron 2 nada más. Y 4 quedaron sin reaccionar. ¿Qué tal? O sea que el oxígeno estaba en exceso y el monóxido de carbono se dice que es el reactivo limitante, en este caso. El monóxido de carbono es el reactivo limitante. ¿Entendieron? Este reactivo, en este caso, es el reactivo limitante. Porque es el que limita la cantidad de producto. En cambio, el oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Entendió? Sí. muchas veces el reactivo en exceso se le suele decir reactivo... Bueno, ¿qué me pregunta? Escribirle por Así. No, decía que el reactivo en exceso se le suele decir que el reactivo está en cantidad suficiente. Cuando dice un reactivo está en cantidad suficiente es que está en exceso. Por ejemplo, este es un recipiente cerrado, pero si hubiéramos hecho reaccionar monóxido de carbono con oxígeno de la atmósfera, y está en exceso, porque oxígeno en la atmósfera hay muchísimo, hasta que se va a terminar primero el monóxido antes que el oxígeno de la atmósfera. Y entonces, pero lo pueden decir en un enunciado, uno no puede suponer si está en exceso o no, de esa manera, contando que este reactivo está en exceso o está en cantidad suficiente, esas palabras significan que el reactivo está en exceso. Y limitante, bueno, es el que se consume primero y detiene la reacción, ¿no? Una vez que se termina, no puede continuar la reacción. No tiene con quién reaccionar el oxígeno que sobraba. Bueno, ¿alguna duda? Acá en este ejercicio me decía indicar cuál es el reactivo limitante, ya lo dijimos, y dibujar en el esquema de la derecha las partículas que representan el estado final del sistema, y también ya lo hicimos. Bueno, si quieren vayan mirando los otros problemas, por lo menos ya vimos algo de reactivo limitante. Entonces pueden practicar problemas con reactivo limitante. Y vos, Gustavo, creo que le subiste alguno, ¿no? Uno muy sencillo, para ver en qué proporciones reaccionan los reactivos en el mercurio, con la reacción del mercurio y del azufre.
que aparece también ahí la densidad. Es un problema muy, muy sencillo. Yo ahora después les voy a ir subiendo algunos un poco más elaborados, porque tampoco los quería agobiar con cálculos estequiométricos cuando primero tenían que fijar el tema de los tipos de reacción y fundamentalmente el balance redox. Entonces, si les puse uno muy, muy sencillo y ahora en los transcursos de las próximas horas, días, ahora el fin de semana, van a tener algunos más para irse motivando. Así que, bueno, eso era. Yo creo que. Ya deben estar remotivados igual. Claro, sí. Esperemos que sí. Los ejercicios se involucran catalizadores. No, El catalizador es un tema que lo vamos a tratar en la serie de cinética química, que es la serie 9 que va solo para el final. Pero es un tema que no se va a tocar en los temas estos para el segundo parcial. Lo que pasa es que el catalizador es una especie que no se consume, entonces en estos ejercicios no tiene mucho sentido usarlo. Solo sirve para aumentar la velocidad de una reacción química. Eso lo vamos a ver en la serie 9 y como te decía recién, por más que sirva para aumentar la velocidad de una reacción química, no se consume, por lo tanto no entra entre las especies de una reacción química. ¿Está bien? Su único sentido es acelerar a la reacción química, acelerarla. Fíjense que el reactivo sería el antes del sistema y los productos serían el después, ¿no? Después que ocurre la reacción. Entre ese antes y ese después hay una variable que es el tiempo. Y nosotros el tiempo no lo estamos analizando, se va a analizar justamente en cinética. ¿En cuánto tiempo ocurre esa reacción? ¿En 20 segundos o en 1.000.000 de años? Pero bueno, eso no lo estamos tratando y ese tiempo en el que ocurre va a modificar la velocidad, como dice Federico, y eso, las velocidades de reacción, es lo que se analiza en la serie 9 de cinética química, que no entra en el parcial, sí en el final, y después del segundo parcial vamos a dar una clase no muy extensa de cinética química, porque el tema lo damos de una manera introductoria. Así que tranquilos todavía. Sí, sin embargo, en la vida cotidiana estamos atravesados completamente con la cinética química, porque las reacciones de combustión, por ejemplo, son muy lentas. Entonces, para que ustedes prendan la hornalla de la cocina, ponen una chispa y se prende, pero porque es lenta la reacción. Entonces necesitamos temperatura. Es una reacción muy espontánea que libera mucha energía, pero es lenta. Necesita temperatura, que es un catalizador. Y nosotros mismos también somos materia orgánica que deberíamos quemarnos con el oxígeno del aire, y no nos quemamos porque la ecuación química que representaría nosotros quemándonos es demasiado lenta y por eso no nos pasa nada. O sea que la cinética química en realidad es muy importante en la vida cotidiana para nosotros. De hecho, estamos vivos por eso. Pero no lo vamos a ver muy extensamente. Bueno, ¿qué más? ¿Quieren que sigamos la próxima clase? ¿Están cansados? Nos oxidamos día a día, es verdad, pero muy claro, lentamente. Lentamente. Bueno, si quieren seguimos la próxima con más problemas, que sería el martes. Vale. Martín, cuando dijo eso de los catalizadores, por ahí lo viste, que se suelen poner arriba de la flechita. Cuando uno pone ya sea el calor o un metal que funciona como catalizador, se suele poner arriba de la flechita de la reacción. Pero eso nosotros en esta etapa no lo vamos a ver. Aguantar la serie 9 y después del parcial ahí vamos a comentar algunas cosas. Así Bueno, que, después, por supuesto que influyen mucho también en la vida de los organismos porque las enzimas son catalizadores biológicos. Si no existieran las enzimas, tampoco existiríamos nosotros.
Entonces es muy importante el tema de la cinética. Sí, sí. Sí, de hecho en química biológica tienen todo un capítulo de cinética enzimática, que son los catalizadores biológicos, que son fundamentalmente proteínas, que cumplen la función de un catalizador orgánico. Pero eso, bueno, ya seguramente la mayoría de los que estudian ciencia de la salud lo van a tener que ver. O ciencias relacionadas con la biología, biología, agronomía, veterinaria, van a ver esos temas. Pero no en este curso. Bueno, niños y niñas, nos vemos entonces el martes. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias, buen fin de. Chao.